Así mismo es, señor. Así arrancamos nosotros. Pero lo que sucede fuera del aire, se puede decir. ¿Qué fue? Porque lo que pasó ahora yo pudiera decirlo, ¿verdad? No. Salud, está bien, comienza el programa. Comienza el programa. No, pero que el programa está ahí. Es adrede que el programa está en el aire. No, saluda. Pues el programa está en Esto el es aire. Saluda. Pues, ¿qué le dio a este hoy? ¿Qué fue? No, ya yo estoy perdido. Pues ya. Ezequiel Molina, Buenas noches, señores. Luis Manuel Piantini, Javier López. Ya. Programa Económico, ya. Don Manuel. Luis Manuel. No, buenas noches a todos, buenas noches. Pueblo dominicano. Pueblo dominicano y las damas que no se ven por Luis aquí Manuel, también. En Navidad tú deberías hacer un saludo especial. Bueno, yo sí saludo al pueblo dominicano. Todavía no estamos en Navidad, Sí, ¿me entiendes? claro. Pero lo hemos dicho que queremos que pasen unas Navidades tranquilas, ¿no? ¿Verdad? Que es la fiesta del Señor. Esto no es una fiesta de carnaval, ni de comelona, ni bebedera, ni emborrachadera. Es una fiesta cristiana y religiosa. El que no quiera celebrarla porque no lo celebre, mejor. Pero la celebración es más tranquila. Es más tranquila. Es una celebración familiar, con la familia. No, el 24 y 25 es con la familia. ¿Te entiendes? Tú le quitas el romo a los tigres. Sí, claro. Tú no pasas por ahí, por una calle. El nacimiento de Jesús y Romo aquí no lo celebran. Está mal, pero aquí lo celebran. Pero lamentablemente es así. Sí, porque el dominicano es así, Luis Manuel. Pero mira, así como tú no puedes quitar el romo a los tigres. Digo, los tigres es de cariño. Que tú sabes que los tigres es botella, el lugar es Esquivel. No tenemos anuncios, pero es así. Claro. El Imperial, el Leyenda. De Leyenda, todos los romos. Ahora. Tal vez llegan los anuncios. Para llegar. Tú no le puedes quitar tampoco la leche rica, ni el manzana, ni el naranja de rica. Y el ponche. Porque se matan los tigres. Y el ponche. Y el ponche menos, y Navidad. Porque los tigres lo ligan. Que los adultos le echan alcohol. Lo ligan con alcohol. O los adultos. Ahora, así como tú no puedes quitarle nada de eso a los tigres, tampoco tú le puedes quitar el arroz. Entonces, hay un decreto con el arroz. Oye, ¿cómo empezó él? Que me gustaría ver. Qué versátil. Claro, porque la gente está preocupada con el tema del arroz. Estaba preocupada. Los arroceros están contentos ahora mismo, los productores. Pero también hay preocupación en donde realmente lo que sería un acuerdo de tratado de libre comercio, tú que has sido siempre uno de los consultores y has trabajado en los acuerdos internacionales, nos gustaría saber, Luis Manuel, qué efecto, qué impacto puede tener con las negociaciones comerciales de libre comercio, la OMC, porque realmente tenemos 20 años discutiendo esto. Entonces, 25 años. No, 20 años. 20 años. Fue en el 2004. Sí, sí. Y estamos vamos para el 24. 20 años. Entonces, 20 años discutiendo un acuerdo. 7 naciones se comprometen para realmente cumplir y darle cumplimiento a lo que sea un desmonte arancelario. El país ya está a punto de entrar en ese acuerdo. Con un decreto es posible romper ese acuerdo y no tengamos ningún impacto negativo con los organismos internacionales. Mira, Flavio, yo realmente que estoy hablando ahora del punto de vista técnico, en base a mis conocimientos técnicos. Cuando un país no tiene la capacidad de cumplir las cosas, no se debe meter en ellas. Usted tiene que ser responsable como nación. Si usted asumió una obligación. Lo otro es que es muy penoso que ahora cuando el gobierno de Biden ha dejado 4 años sin nombrar a un embajador, ahora la nueva embajadora tenga que enfrentarse a una situación delicada. ¿Hola? ¿Por qué? Es una situación conflictiva. ¿Hola? Ya se sabe que cuando usted tomó la decisión de eliminar la rectificación técnica que se logró en la OMC en el año 99 para todos los países miembros de la OMC, donde usted subía su arancel de nuevo al 99%, y usted le entregó eso a los Estados Unidos en las negociaciones del año 2003-2004, usted sabía que usted tenía un periodo de 20 años para usted mejorar la productividad y competitividad de la economía. Eso no es seguridad nacional. Entonces usted no puede aducir bajo un articulado de un acuerdo
tanto en el DRCASTA como en la Organización Mundial de Comercio, bajo el artículo 21.1, que esto es un asunto de seguridad nacional. Esto es un asunto de seguridad nacional. Usted ha tomado el concepto de leyes nacionales, que lo ha puesto en el primer lugar en los decretos, cuando no hay ninguna ley nacional que pueda oponerse a un acuerdo internacional aprobado por su Congreso, ni las posteriores ni las anteriores, porque ya usted tiene que cumplir con ese acuerdo, porque el acuerdo internacional está por encima de cualquier ley nacional, porque nos lo ponen ahí como si nosotros fuéramos unos idiotas, tú sabes. Entonces, es bueno que se sepa que aquí hay gente pensante, que se da cuenta de los trucos que hacen. ¿Tú me entiendes? El gobierno tiene su forma, o sea, creó una comisión. Cuando aquella comisión se creó para buscar una solución, nosotros dijimos que esa comisión no iba a ninguna parte. Correcto. ¿Hola? Correcto. ¿Hace cuánto tiempo dijimos eso? Buen tiempo. ¿Y por cuántas veces lo dijimos? Muchas veces. Bueno, no fue a ninguna parte. Entonces se han inventado esto. Ellos pudieron haber utilizado tal vez la salvaguarda como una medida provisional. Que está en la ley. Una medida de corto y mediano plazo en lo que le buscaba una solución. Y ya eso es, ya tú lo puedes decir desde el punto de vista de un mecanismo que tú instrumentes, que tú demuestres que hay un perjuicio hacia la producción nacional y que por lo tanto tienes que tener unas medidas de protección de mediano plazo en lo que tú buscas una solución al asunto. Está bien. Dumping. Entonces, ok, eso puede ser, eso se puede discutir, pero no vengan por los moños. Mira, en la ronda Doha, que se inició en el año 2001 en Doha, una ronda dedicada a mejorar el flujo comercial agrícola de los países en desarrollo. ¿Por qué? Porque estaban siendo muy afectados por los subsidios de los países desarrollados a los productos agrícolas, por algunas barreras técnicas que aplicaban, inclusive la fitosanitaria. Bueno, pues se dio el inicio de esa ronda, que fue como consecuencia del derribo de las Torres Gemelas en Nueva York. Los americanos, como una forma congraciarse, sino como de aceptar en cierto sentido la necesidad de que los países en desarrollo pues tuvieran mayor integración al comercio, ¿no? Y hubiera un apoyo hacia ellos. Pues iniciaron y estimularon este inicio de esta ronda. Uno de los elementos que se buscaron era la de la seguridad alimentaria. Sí. Que por normativas de la OMC se permitiera a los países en desarrollo que se pudieran proteger algunos productos de la canasta familiar que era parte de su alimento diario. 8 productos. Sí. Eso nunca se logró. Eso fue un pleito. La ronda esa nunca caminó. ¿Entiendes? Entonces, algo que no se pudo haber logrado porque no hay ninguna normativa internacional que te permita a ti imponer protección por asuntos de seguridad alimentaria, eso no existe. Eso no lo existe. Eso es una pretensión que nosotros tenemos. Y eso se puede lograr en los acuerdos. Pero no se logró en este acuerdo, porque esto fue un acuerdo precipitado a lo que cogiera mi bon en aquel entonces. Porque ese bon parece que todavía sigue, porque la reforma fiscal fue a lo que cogiera mi bon. Porque peleó con todo el mundo. Pero hay una parte no aquí. se logró nada. Entonces, hay una ley que es la ley del DNI, que sé yo qué, que te la tumbaron en el Tribunal Constitucional, como para lo que cogiera mi bon también. O sea, como que hay un elemento aquí que tú estás diciendo, pero ve acá, es que no están pensando lo que se está haciendo. Porque fíjate, yo no estoy diciendo que el país no tenga derecho a protegerse, pero busque la forma y no enfrente a su principal socio comercial, a donde usted quiere llegar al nearshoring, donde usted quiere llegar a los microchips y traer inversiones grandes aquí, donde usted quiere llegar
Entonces usted no puede enfrentar a esa gente, ¿no entiende? De esa forma. Mira, el contingente que le dieron de las 23.000 toneladas fueron, ¿no? ¿Verdad? Sí. Eso es un 3% del consumo nacional. Por Dios. ¿No entiendes? Pero bueno. Pero en Yo ese tengo mismo, bueno, has hablado. en ese mismo sentido del Tratado de Libre Comercio, ¿por qué se incluye a Nicaragua cuando ya ese Tratado de Libre Comercio está firmado, aprobado por todos los congresos y todos los países? ¿Por qué en el decreto están metiendo a Porque Nicaragua? es el único país centroamericano que produce arroz. Y Estados Unidos Ah, Costa y- Rica Estados Unidos. también. Pero Pero es no menor. tanto, no tanto como, Costa como Rica Nicaragua. tuvo problemas con los Estados Sí. Unidos porque los costarricenses estaban subsidiando el arroz, ¿tú entiendes? Pero no tanto como En un Nicaragua. momento. Y te digo, nosotros, cuando yo fui embajador ante la Organización Mundial de Comercio, nosotros tuvimos muchos problemas ya con las misiones norteamericanas porque ellos estaban protestando por la forma como se negociaba los contingentes aquí en el país, ¿no? ¿Verdad? Entonces ya hay sus elementos, ¿no? ¿Verdad? De quejas, ¿m? De la Secretaría de Agricultura y de la gente del área del comercio internacional con la República Dominicana. Yo no te digo que el pueblo tiene derecho a comer su arroz dominicano, pero también el gobierno debió haber sido más responsable para defender al país cuando debió haberlo hecho y no tomar medidas que al fin y al cabo podrían traer problemas hacia otros sectores en el país. Mira, nosotros tenemos que irnos a la pausa, pero antes de irnos a la pausa, mira, son 20 años que han transcurrido y se sabía lo que venía. Sin embargo, todos los gobiernos, de manera política o complaciente, como sea, aupaban al productor dominicano a adquirir maquinarias, a adquirir terrenos y a buscar calidad en lo que sería la siembra y el cultivo del arroz. Lo están comprometiendo a invertir. Llegó un momento donde ahora mismo la producción que hay de arroz favorece, Autosuficiente es suficiente para autoabastecer el mercado y nacional. un poco más. Sin embargo, hay un compromiso con los productores porque invirtieron en tractores, invirtieron en maquinaria, en terreno y también la calidad en el desarrollo de la siembra, del arroz. Es un cultivo que tiene mejor rendimiento, mejor calidad y todas esas cosas. Ya hay un compromiso con sus productores. Pero del otro lado, hay un compromiso con un acuerdo que se firmó entre 7 países, donde Nicaragua y Estados Unidos son los que tienen que entrar 23.000 toneladas de arroz a la República Dominicana. ¿Cómo van a suspender eso? ¿Con un decreto? Esa es la pregunta, si no afecta a las relaciones internacionales, que tú eres internacionalista. Pero eso tú lo vas a contestar después que nos vayamos a la pausa comercial y regresemos. Vamos a la pausa. Manuel, antes de irnos a la pausa, y sabemos que tú fuiste siempre un representante de los organismos internacionales, la FAO y otros organismos, OMC. OMC y todas esas cosas. Entonces, creo que hay un grupo que está preocupado, decíamos que hay un grupo que está contento, los productores deben estar contentos con el decreto. No se sabe. No, están contentos. los Están contentos, productores, ya están muy no se contentos. sabe. Entonces, lo que decimos es, ¿qué impacto puede tener la República Dominicana con la imposición prácticamente con un decreto para romper un acuerdo comercial internacional? Me gustaría escucharte sobre el tema, porque hay compromisos de aquel lado, hay compromisos de aquí, de este lado, con los productores, de aquel lado con los productores, también de aquel lado que representa a Estados Unidos y a Nicaragua. He dicho, y no es porque sea internacionalista, porque yo lo que soy un conocedor de los tratados que el país ha firmado, de las organizaciones mundiales donde el país se ha comprometido y donde el país tiene que cumplir con esas normas. Lo que te estoy diciendo es que lo tomado por el gobierno como elemento para justificar la acción del aumento arancelario no es muy creíble, ¿entiendes? O es va a ser objeto de discusión. Que habían otros elementos que te permitían
darle esa defensa a la producción nacional a través de la imposición de salvaguardas, aduciendo la peligrosidad que podría tener la producción nacional por el fuerte incremento de importaciones de bienes similares, y entonces se protegía, ¿no?, durante un periodo en lo que se le buscaba una solución a eso, ¿tú me entiendes? En lo que se negociaba una solución a eso. Pero tú no puedes venir y jalar por los moños un artículo y decir que eso es lo que significa cuando habla de seguridad nacional, que no es lo mismo que seguridad alimentaria. O sea, la seguridad nacional es algo. Por ejemplo, seguridad nacional, ¿qué puede ser? Cuando la epidemia del COVID, un problema de abastecimiento, ¿me entiendes? Entonces, en ese momento tú podrías tomar decisión de cerrar tu mercado, como hicieron algunos países en Asia, para que tu producto no saliera del país y abasteciera a la población, porque tú no sabías hasta qué tiempo iba a durar eso. Entonces, eso es una seguridad nacional. Pero tú no puedes decir que una seguridad nacional es una medida de protección, porque eso es proteccionismo. Eso es lo que combaten las organizaciones como la Organización Mundial de Comercio a través de su normativa, que es el libre comercio, ¿verdad? O lo que se hizo, que se firmó un acuerdo con los Estados Unidos de América, porque eso no es un relajo. Tú estás hablando frente al país más grande, ¿eh?, y a donde nosotros exportamos la mayoría de nuestros productos. ¿No entiendes? O sea que no sé, o sea, yo quisiera que entonces solucionara de una forma en que no hubiera nadie perjudicado. Pero lo que veo es que hay como que un decreto, como que vamos a la guerra en el Líbano, como que estamos trayendo la guerra del Líbano hacia aquí. Y eso no es así. Eso no es así, tú no puedes actuar de esa forma. La aplicación de una salvaguarda, aunque fuera un poquito, te daba más justificación en términos de que esa importación iba a afectar tu mercado interno, a la producción, ¿tú me entiendes? Pues tú no puedes hablar ahora de seguridad nacional. ¿Seguridad nacional de qué? Ezequiel, ¿qué tú opinas como miembro? Como nosotros hemos expuesto nuestras ideas sobre la posible solución que decía el gobierno que iba a conseguir, donde iba a lograr que el arroz siga siendo protegido. Nosotros habíamos dicho que eso era imposible, que el gobierno tenía posibilidades u otras posibilidades, por ejemplo, como aportar maquinaria, aportar tecnología, aportar agua, buscar el mercado, asegurarlo, sin que se cree un dumping. Nos sorprende, la verdad que estamos sorprendidos. Yo quiero apostar a que ellos no son como tan tontos o tan creídos de que pueden lograr una solución como la que están buscando. Pero para mí, o se va a romper el Tratado de Libre Comercio, o lo van a romper. Eso no faltaría más. Las naciones, bueno, yo no te puedo decir si es sí o si no, porque la verdad que con Centroamérica nos ha ido muy mal en el término del balance. Con Centroamérica nos ha ido muy mal. Con Estados Unidos no nos ha ido mal, porque Estados Unidos por lo menos nos da remesas, nos da turismo, etcétera, y inversión extranjera y toda la cosa. Pero con Centroamérica es fatal. Yo no estoy diciendo con eso que se rompa por eso. Estoy de acuerdo que se cumpla ese tratado porque está firmado. Ahora, si lo que quería era que se rompiera, pues ahí hay un punto de partida para romper el tratado con Centroamérica y buscar un tratado aparte de libre comercio con Estados Unidos. Aparentemente podría ser una vía o una idea que tienen ellos. Ahora, buscar eso como seguridad alimentaria o seguridad nacional creo que no tiene sentido porque se entra arroz como quiera, no va a haber problema de alimentación. La otra cosa, Luis Manuel, porque este gobierno me ha dado indicios de demagogia en algunas ocasiones, es posible que nunca se hayan exportado más de 23,000 toneladas de arroz, ni de Nicaragua ni de los Estados Unidos. Y está garantizado a cero arancel, 23,000 y 23,000. Le han dado 23,000 a cada uno. Es posible que de ninguno se hayan importado nunca. Yo no tengo ese número, no tengo tiempo para
no tuve ese tiempo. Pero también es posible eso. Entonces ponen como que a 23,000, porque nunca se han traído más de 23,000, te ponen arancel y luego ve que se analice si se cobra después de ahí, de 23,000, el arancel al 99%. 99. Sí. Después de ahí, O sea, 99%. después de ahí, 99%. Pero- Digo, no sé, lo que estoy diciendo. Cuando- Ahora, para mí, escúchame, Luis Manuel, eso para mí no tiene sentido. No es verdad que hay una posibilidad, como dice el ministro de Industria y Comercio, y que eso lo han hecho otros países y nosotros estamos acudiendo a cápites o a ¿Y quién resoluciones. lo ha hecho? Dice él, eso no dijo cuáles países lo han hecho, No, sino que otros países lo han hecho. eso no. Entonces, todo eso es para mí es un riesgo altísimo que se han corrido este gobierno. Vamos a apostar a que saben más que tú y que yo de esto. Vamos a apostar, pero yo creo que han metido la pata. Mira, el asunto es que si, mira, una controversia como esta se lleva a un panel, hay un dispositivo en los acuerdos y hay un dispositivo en la Organización Mundial de Comercio que es el órgano de solución de diferencias. Es un panel donde ahí se discuten las posiciones de cada uno y entonces pues se llega a un resultado de quién, si se impuso o no una medida que estaba violando el acuerdo. En este caso no es la Organización Mundial de Comercio. ¿Por qué? Porque en la Organización Mundial de Comercio nosotros presentamos un documento que se llama rectificación técnica, que fue aprobada en el año 99, que rige para todo el mundo. Sí. Y su arancel es hasta el 99%. O sea, si nosotros no hubiéramos entregado esa rectificación técnica a los americanos, ahora mismo no hubiéramos tenido problemas, porque el arancel se hubiera mantenido para el arroz que viene de los Estados Unidos un Como la leche 99%. para Costa Rica. Pero el gobierno lo entregó. Sí. Es que el gobierno lo entregó. Sí. Esto no es que es culpa de los americanos, no es que el gobierno dominicano lo entregó en el año 2004 y no puede ser ahora salir como que el otro es el culpable. Usted es el culpable porque usted falló y usted entregó al país el arroz y entregó 8 productos de la canasta familiar para que bajara el arancel de 99% al 0%. Entonces ahora usted está saliendo con un mecanismo que es un invento, medio inventado, que bueno, salve Dios si le da resultado. Pero no estoy diciendo lo que técnicamente yo considero, que creo que debió aplicarse tal vez otro tipo de medida que pudiera justificarse más y no la que se hizo. ¿Tú me entiendes? Entonces, para darle tiempo a que se negociara con los Estados Unidos. Por eso Costa Rica. Porque es que, fíjate, es que ahí puede haber dos cosas. Trump le encanta poner aranceles. Entonces, en primera cosa, los aranceles de allá americanos comienzan a protestar. Ay, ¿qué fue lo que pasó? A pónmelo un 25% a todas las importaciones. Sí. Se nos cayó. Ahí mismo. La Sí. zona franca se nos cayó, se nos van para Costa Rica, para Honduras, para Nicaragua. Sí, así es. Se nos van. Sí, sí. Pero bueno. Así es. Vámonos a nuestra segunda pausa comercial para continuar con estos temas que realmente, como decíamos al inicio, es preocupante y también hay que ver cómo se va a desarrollar en el proceso. Mira, en el año finales de 2004, 2005, por ahí, principios, tuvimos en la Junta Agroempresarial Dominicana, en el YAT, ¿verdad? En el YAT. La YAT. Que en ese momento con Carlos Morales Troncoso, que era el canciller. Y nosotros abogamos que el gobierno no enviara o por lo menos que retuviera su aprobación en el Congreso. Porque veíamos que habían puntos neurálgicos. Nosotros no estamos diciendo que el acuerdo sea bueno o sea malo. Yo creo que el acuerdo ha sido bueno en la parte institucional que ha creado, ha hecho que el país mejore sus niveles de competencia en cuanto a las exigencias y condiciones del mismo acuerdo, ¿tú entiendes? Su productividad, la apertura de la economía. Pero habían elementos ahí que tú podías negociarlo, pero eso se entregó así. Se entregó porque tenía miedo de que a nosotros nos sacaran del acuerdo del Caribe, del Reagan, no, del Reagan. El plan Reagan. Sí. Dije que el plan Reagan se iba a eliminar. El plan Reagan es de una sola vía. O sea que
los americanos te abren su mercado, pero tú no tienes que abrirte el tuyo. Entonces dije que eso se iba a eliminar cuando los centroamericanos consiguieran el tratado. Mentira, metieron miedo, porque ahí está el tratado. Yo le he felicitado a los caribeños en las reuniones del Consejo de cuando yo era embajador ante la Organización Mundial del Comercio, porque habían logrado otra vez que se le renovara el acuerdo. Ese acuerdo está vigente. Nosotros hubiéramos estado ahí todavía en ese acuerdo de una sola vía para allá. O tal vez hubiéramos hecho un acuerdo individual con los Estados Unidos. Correcto. Pero metieron miedo, porque aquí es meter miedo. Y como algunas veces las autoridades son ignorantes y se llevan solamente de la presión y de los intereses, entonces meten al país en los problemas. Por eso que yo decía, por eso yo dije que para mí, yo siempre dije, pero ¿y por qué hicieron el DR-CAFTA? Porque al final lo que nos convenía era hacer un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Con Centroamérica no tenía ningún sentido el acuerdo, porque al final, ¿qué producto podríamos traer nosotros que beneficiara o no beneficiara al país? Entonces, yo al final creo también, porque voy a insistir, que en esencia para mí no tiene sentido lo que están haciendo. No me parece que es verdad que alegaron a reglamento y a resolución. Pero quién sabe si han hecho algo que el pueblo ignora y están haciendo una especie de presión, luego ceder, tú me cedes, sobre todo con el papá. Con los hijitos no me parece que haya mucho tema con eso, pero con papá sí. Papá, si afecto a papá, papá no se va a afectar. Pero hubo una declaración reciente de la embajadora dominicana ante los Estados Unidos, que fue precisamente la jefa negociadora del acuerdo Sí, en el año 2003, 2004, Correcto. donde dijo que no se había podido lograr nada. Exactamente. ¿Hola? Sí. Entonces no me pueden decir que hay una negociación debajo de la mesa. Que había una Y si hay una resolución. negociación debajo de la mesa, debe ser con la gente de Trump, Sí. no con la gente Además, de Biden. además. Y la gente del Trump lo que le gusta es el proteccionismo y subir aranceles. Además, una de las cosas que me pareció rara, y por lo que no lo creo, el tema, es que lo sacaron raro, o sea, como de pronto. Y eso ¿Y por qué también, ahora? Eso también debieron Porque irlo va a diciendo. entrar la semana que No, viene. hay forma, ustedes verán, porque tenemos esto, y iban diciendo, ¿por qué no lo dijeron? O sea, como que fue de pronto, como que salió el Yo me tema. acuerdo- O sea, como que nadie sabía de nada, solamente las autoridades sí sabían por dónde jalarlo. Yo No me sé. acuerdo cuando se estaba negociando hace 20 años el acuerdo de libre comercio con Centroamérica y Estados Unidos. El discurso político que había en la República Dominicana era que nosotros nos íbamos a bañar de exportaciones hacia Centroamérica y íbamos a competir con Estados Unidos, porque Centroamérica era una avenida o una carretera con 4 o 5 casas. Ese era el discurso de esa época. Sin embargo, en el día de hoy, tú te encuentras que todos los productos centroamericanos están inundando el mercado dominicano. Vete a ver todos los snacks y las galletitas y todo eso en ese renglón. Son todas centroamericanas. Y te lo dicen así mismo, centroamericanas. Eso está afectando a la industria local. Ya lo afectó. Ahora, nosotros trajimos aquí al programa a un grande productor de arroz de La Vega, y él decía en ese momento que el arroz dominicano era más barato en finca que el arroz norteamericano. Es verdad. El que tiene buena productividad, que son esas áreas de Nagua y esa área de Cotuí, que esas áreas que son las áreas arroceras. Ajá. Ahora, si tú buscas el arroz secano, ese no, eso tiene un bajo nivel de productividad. Sí. Entonces, Hay ya 21 ahí no. provincias que producen arroz aquí. Sí, 21 sí. De 32. Aquí nada más Y- San Francisco, La Y Vega, solamente hay Bonao. cuatro grandes productores de arroz, 4 grandes dueños de grandes terrenos productores de arroz. El resto son productores pequeños que ni siquiera están trabajando en clúster. Me gustaría Ni un siquiera llamado trabajan en clúster, a don trabajan Juan Luis, individual. don Juan Luis Jiménez, ¿Eh? Ajá. que es Sí, el hermano de Chiro, sí, sí. que estuvo aquí en el programa que tú ese estás diciendo, yo lo estoy mencionando. porque él es un gran productor y dirige todos los productores y un hombre serio De vegano. de La Vega. De verdad. Tío, Entonces, el él hermano nos de Tío Jiménez. nos invitó a nosotros
precisamente a una charla A ti también. sobre el arroz. Sí. A ti Ah, que quería sí, que, sí, te porque recuerda él te sigue que tú te mucho tus habías ido. comentarios, Sí. pero tú fuiste de viaje. Y él estaba precisamente para saber el asunto del destino que va a tener el Sí. acuerdo de tratado. Precisamente. No, está bien, perfecto. O sea, ahora vamos a ver cómo le va a ir al país. Yo, si Ya los se dio la productores- Si los medida. grandes productores están contentos, Ya. yo les voy a decir que no tengan mucha, o sea, que sí, que sean objetivos, pero que no cojan fiado por eso, porque no cojan fiado, que sigan produciendo su arroz, que lo sigan tratando de ser lo más eficiente posible, lo más barato posible, pero yo entiendo que a mí lo que no me gusta, de hecho, es, primero, no es así, y segundo, ¿por qué no habían explicado con detalle cuáles eran los ¿Cuál es la mecanismos para regulación? lograr eso que lograron? Bueno, ahora? vamos a ver cuál fue el Pero destino que va a mira, coger. mira, yo no sé si yo hablé aquí o fue en el programa de Agenda Económica que hablé de un sistema de producción de arroz que hay en el Asia En el Asia. y en Ecuador lo vi también, Sí. que era la inclusión de paticos Ajá, para la limpieza. para la limpieza, el abono Ajá. y se alimenta también de De las los gusanos. larvas. Ajá. Sí. Entonces llega un momento en vez de garza. en que ya el arroz, cuando ya está germinando, lo sacan el patico, porque si no se come el come, arroz, se come, pues, se come entonces, el arroz. pero ya el productor tiene una reducción en el costo del abono, porque es un abono del patico, Insecticida. ¿me entiendes? En el insecticida Insecticida, ajá. y solamente por unas cuantas semanas Y produce más pato. es que tiene. Y además se come el pato, come pato. y puede vender pato. Sí. Eso se aplica en Asia. Sí. Entonces yo no sé por qué aquí esas cosas no se No, aplican, además- porque afectan a además los de que fertilizantes los y a los asiáticos- abonos, los asiáticos a las fábricas Sí, pero vendedoras, los ¿tú asiáticos entiendes? aprendieron a sembrar Entonces, en loma, eso que es el era problema, en- ¿tú me en entiendes? cascada. Porque afecta Ese es el intereses. lo que tú problema, dijiste. porque Escalones. mira a ver si aquí funciona Sí, eso, porque está la funcionando en producción de otra arroz, parte. señores, ¿Tú entiendes? Taiwán produce más ¿Por arroz qué que no? nosotros y es la mitad del ¿Entiendes? terreno. Pero Y que el produce mayor más productor arroz. de arroz del mundo es Vietnam, no China. Correcto. Es Vietnam. Es Vietnam. Vietnam. Entonces, ¿no se acuerdan del arroz que vino a República Dominicana supuestamente de Vietnam? Perdón. Y mayor está el filipino también. Per cápita o por terreno, es medición Claro, por terreno, no claro. es la cantidad. Pero No, vamos no, a El ver. mayor productor de Estados Unidos. Vamos a ver en qué va a parar eso. Hay otro tema también internacional que ha creado impacto en las informaciones de los medios internacionales, sobre todo en Estados Unidos. Es la baja de la tasa de interés que debe conocer la FED a través del señor Powell. Eso se veía venir. Lo que no se veía venir es el frenazo que ha dado en términos de cuáles son sus expectativas para el año que viene. O sea que han reducido la cantidad de veces que ellos pensaban reducir las tasas en el año que viene. Y eso es precisamente por la política de aumento de aranceles que tiene el presidente, el próximo presidente norteamericano, que le gusta aumentar los aranceles, ¿tú entiendes? Y el impacto de esos aranceles sobre la tasa de inflación. Y eso es una medida de precaución. Yo creo que sí. Entonces el mercado cayeron 1.000 puntos. Sí, 1.000 puntos. Pero bueno, eso es la especulación del mercado también. Pero si es así, él dice que solamente va a bajar 2 veces en el año 2025. Lo raro fue que la bajó ahora, antes de terminar el año. Y con una inflación de 3% y un crecimiento por debajo de la expectativa. O sea, no entiendo cómo. Parece que apostaron más al crecimiento que a que suba un poquito más la inflación. Entiendo, así lo veo yo, ¿verdad? ¿El quién? Ellos, si bajan la tasa, Ahora. están apostando más al crecimiento. ¿Pero cuándo? Bajaron la tasa ahora. Sí, la bajaron ahora. Sí, y el crecimiento estaba por debajo de la El expectativa. Bueno, Pero la tasa de inflación estaba por encima de la expectativa. Si bajan, va a subir la inflación. Se apostaron más al crecimiento. Más al que a- crecimiento. que a- Pero eso te lo va a contestar, Porque Luis Manuel. ellos tienen una inflación ya y con la caída en el precio de los energéticos, Sí, el eso- precio del petróleo está por 70, ¿tú Y lo que pasa es entiendes? que tienen pleno empleo. Eso lo está todavía. ayudando también, ¿tú me entiendes? Eso le ayuda. Eh, Vamos a la pausa y para que tú puedas exponer ese tema. Vamos arriba y regresamos. En el mundo más que va a cambiar un año, va a pasar a un año nuevo, entonces las perspectivas económicas hay que analizarlas y ver también lo que afecta y lo que no afecta
y cómo impacta a la economía general y la internacional, sobre todo la globalizada. Tenemos también otro punto interesante, es que la CEPAL da a conocer el crecimiento económico que vamos a tener en la región. Y está diciendo que República Dominicana es de los países de la región que va a tener mayor crecimiento, El país. de 5.2. ¿El segundo? Es primero. No, pues segundo sin Guyana. Con Guyana en segundo. Bueno. Sin Excluyendo el primero. Guyana, sí, porque Excluyendo Guyana, Incluyendo a Guyana el segundo. porque Guyana es Un algo sui crecimiento, generis por el claro, asunto del petróleo. claro. Ajá. Pero dijo Eso es. segundo con Guyana. Bueno, yo creo que el año que viene nosotros es muy diferente a lo que el año pasado. El año pasado había unas guerras, el elemento geopolítico estaba realmente negativo en términos de nosotros poder predecir el mercado. El movimiento del mercado hizo un pacto sobre República Dominicana. Pero no quiero que comencemos a pelear con los israelíes y los judíos y los palestinos. Pero este año se ve, por la situación reinante, que va a haber un mercado más tranquilo en términos de materia prima. Se ve que el petróleo está bajando. Trump ha dicho que él va a impulsar la producción doméstica de energética. Tú dices el 2025. En el 2025, ¿entiendes? Entonces hay unas expectativas positivas para el país, de que el país siga creciendo y siga logrando tasas de crecimiento como la que ha logrado este año, que se estima que es un 5.2%. Realmente no es la CEPAL. La CEPAL recoge las proyecciones que dan los países, básicamente. Porque la CEPAL no tiene gente aquí para medir la cosa. Lo que la miden son los que están aquí, ¿tú entiendes? Entonces, es igual que el FMI, el Banco Mundial. Cuando ellos vienen, lo que ellos hacen es revisar las cifras que le están proporcionando, pero no que ellos están haciendo cálculos aquí para decir cuánto es, ¿tú entiendes? Lo que hacen los ellos lo que asesores. hacen es revisar lo que le dan, si es Qué bueno correcto, que lo sepan, qué si es bueno que correcto lo que digan están algo, porque haciendo. así la calificadora acuden a esos datos también. Sí, Pero, entonces, En el día de hoy también tenemos que, por primera vez, he visto a Vladimir Putin hablando de firmar la paz. Por primera vez, después de comenzar la guerra. Habla de autoridades legítimas. Es verdad que Zelensky ya se le pasó hace bastante tiempo su periodo constitucional. y a él también. No, a Putin no. Putin puede ser Hasta presidente hasta el 2032 o Ah, 2042. no, hasta el 2000, hasta el 3000. 2060. Hasta Bueno, el 3000. pero en el año Porque para aquí mí, se mira, criticaba a Trujillo, pero a los Trujillo de afuera no se le Mira. acepta como es. En el año 2024 nos presenta un pago de intereses de deuda 25. de 262 mil millones de pesos. El 2025. Para el año que viene será 270 mil millones de pesos de intereses. Hay algo que hay que tomar en cuenta, ¿eh? Esos 262 mil millones de pesos hay que sumarle, señores, 28 mil millones de dólares, de pesos, de comisión. O sea que al final son gastos también. Ya pasó al 3.6% del PIB, los intereses nada más que se pagan por deuda. A mí me preocupa mucho que este gobierno planteó para el año que viene, y eso no me da buen augurio, como a Luis Manuel le da buen augurio otro tema. A mí el tema del presupuesto me crea un problema de mal augurio, de que este gobierno plantea un presupuesto donde la inversión de capital o inversión pública está en 1.8 planteada en presupuesto, con ánimo a reducirla por el aumento a los médicos. O sea, que podríamos tener una inversión pública planteada en presupuesto de 1.6 del PIB. Y déjame complementarte en eso, Ezequiel. ¿Tú te acuerdas que desde el principio en este gobierno se habló de alianza público y privada? Correcto. Ajá. Eso cayó no todo. ha funcionado. Se cayó todo. Eso no ha funcionado. Se cayó todo, hasta Que, los que fideicomisos era para perdieron. compensar la falta de recursos del sector público para inversión. Y los No era. fideicomisos Bueno, ahora ni eso. Y los fideicomisos se ralentizaron a partir de que querían poner el impuesto a los fideicomisos también, con el asunto de la reforma. Se enfriaron, porque ahora están en el limbo. Entonces, el mal augurio que a mí me da es el presupuesto que plantea este gobierno para el año 2025, donde mantiene un 87% de gasto corriente, y solamente da
con relación al PIB, 1.8 planteado, que siempre han invertido menos de lo que plantean. Óigame bien, óigame bien. Y en el año 2021, o lo desembolsan y lo pongan en cuenta. Verificamos que, no nosotros, sino los que más investigan, que para poder completar la inversión que ellos plantearon, tuvieron que hacer transferencias que no es inversión pública. No, sí. En el 21. Se lo perdonamos en el entendido que no sabía. En el 22 hicieron lo mismo. Ya en el 23 no lo pudieron hacer, pero invirtieron menos de lo que plantearon, y el 24 lo están haciendo igual. Así. O sea, este gobierno no cree mucho en la inversión pública. Este gobierno no cree eso. Y señores, Montegrande se ha chupado 4 presidentes y no lo han terminado. Y Balaguer en 22 años hizo 23 presas. Con menos recursos en términos del Producto Interno Bruto. ¿No entiendes? Claro. Y sin endeudar el país en el exterior. Para que tú veas. Presidentes en 28 años, cogiéndolo desde el 94 hasta el 2024, no han hecho una. Y endeudando el país hasta la saciedad. Señores, en 28 años no se ha hecho una presa, 4 presidentes. No. Y Balaguer hizo un solo presidente, que es él, en 22 hizo 23. Y si hubiésemos hecho presa, si hubiésemos hecho inversión pública como la que tiene que hacerse, hospitales, es una vergüenza. Mejorar la educación, que ha empeorado la educación, o sea, no, así este no vamos famoso a gobierno de la democracia. Señores, así no vamos a desarrollo. Entonces, a mí me da una vergüenza, de mal augurio, porque tenemos entonces, vamos para 5 años de gobierno que no hemos desarrollado, no hemos mejorado el desarrollo social ni económico, no lo hemos hecho, hemos crecido. Bueno. Hemos crecido, perfecto, hemos crecido. Entonces, ¿cómo se ve la perspectiva ya para finalizar? Para el 2025. Para el 2025. No lo veo. ¿Y cómo la ven ustedes como economistas? No me gusta. Ya finalizando un año. Y lo que estamos diciendo. Y con buenos augurios económicos de crecimiento económico. Ahora, ¿cómo la ven ustedes la perspectiva económica para el 25? No la veo. Pero fíjate. Verdad, yo creo que este asunto del gobierno es. Porque estos asuntos del PIB. La distribución del PIB aquí es muy mala distribuida, porque en mercados como estos, oligopólicos y monopólicos, son unos cuantos sectores los que acaparan la mayor cantidad del crecimiento del Producto Interno Bruto. Entonces, tú tienes un gobierno donde el presidente dice que su meta es eliminar la pobreza extrema, ¿no? ¿Verdad? Y el hambre. Es un 3 o un 4%, bueno. 3 o 4% de la población, porque la pobreza monetaria es un 19% de la población. Pero entonces tú tienes programas de subsidios que son como 20, 25, bono esto, bono aquello, que yo qué, que yo cuánto, que le das al 52% de la población. O sea que tú tienes un 32% de la población de más, 51%. El 32% de la población está recibiendo de más subsidios que te sacan de los bolsillos para, en vez de invertirlo a mejorar la productividad del país, es para que se vayan por la cloaca. Esto es lo que está pasando en este país. Y entonces quieren más recursos. Y quieren más recursos para el gasto corriente. Mira cómo aumentaron los empleados, 30,000 en un año. En lo que va de año, 30,000. 30,000 empleados públicos. Oye, entonces di que el gobierno electrónico. Pero dime tú, ¿y para qué este aumento de los empleados públicos? Tú estás hablando de que vas a inventar un gobierno electrónico que te va a reducir la cantidad de empleados y te va a aumentar la productividad del sector. No, nunca ha prometido reducción de empleados. No, nunca lo ha dicho. La reducción de empleados y del gasto corriente lo han dicho. No, nunca, porque para eso es el gobierno electrónico. Reducción del Estado. ¿Cuál es el gobierno electrónico? Que te reduce la cantidad de personal. Bueno. Eso es el gobierno electrónico. Bueno. Tecnológicamente. Señores, hemos terminado por la noche de hoy. Gracias por esa presencia de siempre del doctor Luis Manuel Piantini, dándose esa exposición. Embajador. Ezequiel Molina. Y a todos ustedes, nuestros amigos televidentes. Buenas noches. Pásenla bien. Muy buenas noches. Hasta mañana. Buenas noches.